Nuevamente nos encontramos en Caminos con Luz y gracias, te quiero agradecer por hacerlo posible porque has recomendado mucho Caminos con Luz, hemos tenido más suscriptores y me da un gusto pues celebrarlo contigo, Carlita, nuevamente tenerte en Caminos con Luz, que la intención es esa, poder reflexionar en nuestro ser, poder encontrar senderos que nos lleven a esa plenitud, que muchas veces estamos buscando y nada más no sabemos cómo. Por eso especialistas como tú, que nos dan las herramientas para entendernos mejor sobre todo, porque luego hay temas tan profundos del pasado que ni siquiera los podemos traer al consciente. Muchísimas gracias por la invitación. Ay, Carla, gracias. Gracias. Carla, bueno, como ya la hemos visto aquí en otros videos, pues es especialista en conductas humanas, es escritora y una buscadora, diría yo, porque empezó su rubro por otros lados, en economía, en estudiando millones de cosas hasta que esto fue lo que te resonó, este aprendizaje del ser. Totalmente. Aquí, en este tema de las conductas humanas, es en donde encontré mi propósito. Aquí es donde quiero estar y hacer esto es lo que me hace inmensamente feliz todos los días de mi vida. Porque la verdad es que todos tenemos esa capacidad de encontrar en dónde navegamos mejor, en dónde nadamos más cómodos, pero sin duda no podemos hacerlo sin bagaje hasta que nos trabajemos. Y existen como muchas heridas de nuestra infancia, que algunas son muy obvias y otras no tanto. Y me gustaría que exploráramos hoy la herida del rechazo. Ok. Y tú propusiste este tema de decirle, rechaza el rechazo. ¿Cómo es eso? Exactamente. Bueno, el tema de las heridas es súper complejo. Todo parte de ciertos modelos que hacemos al estar trabajando con las personas. Las personas somos tan complejas que necesitamos tener modelos para poder entender por qué las personas hacen lo que hacen. Uno de los grandes modelos que existe para entender el comportamiento es hablar de las heridas de la infancia. Son 5. Okay. Rechazo, abandono, humillación, injusticia y traición. Hoy nos vamos a centrar en la de rechazo. Desde mi punto de vista, es una de las más profundas. Cuando una persona tiene la herida de rechazo, a lo largo de su vida va a empezar a generar dinámicas y circunstancias que le van a generar un enorme dolor. Y el rechazo va a un lugar muy peculiar de este lugar de confianza personal, porque sientes que nunca eres suficiente. Sientes que no te mereces el amor y por eso te rechazan. Eso activa los peores miedos. Entonces la pregunta es, wow, ¿de dónde diantres surgen las heridas de la infancia? ¿Por qué nos pasan? 1, a todos nos pasan. 2, ¿de dónde las sacamos o de dónde las aprendemos? De nuestros cuidadores. Si a ti te cuidó papá y mamá, de papá y mamá. Si tú tuviste otros cuidadores, de ahí. Uno aprende y uno percibe cosas. Necesitamos entender algo. Entre los 0 y los 7 años, has escuchado que dicen, es que los niños son como esponjas. Sí, claro. ¿No? Lo que ocurre es que en ese momento todo lo que recibimos es información. No hay este ejercicio de poder tener los filtros, el juicio y el raciocinio. Simplemente entra la información y empezamos a hacer una esponja de todo eso que empieza a ocurrir alrededor. No hay un solo filtro. La mente de los niños es tierra fértil y todo lo que los adultos o los cuidadores empiecen a decir o a replicar en esos primeros años se vuelve una realidad absoluta que como niños jamás cuestionamos. Ahí tienes la historia de Santa. Si tú le dices a un niño va a venir Santa, fin. No hay una sola duda. Para las cosas buenas opera, pero para las cosas negativas también. Ahora, no significa que necesariamente tuviste una infancia catastrófica. Pudiste tener una infancia bastante buena. Sin embargo, es que hay que entender que la cabeza de un niño no opera igual que la cabeza de un adulto. ¿Cómo puedes haber adquirido la herida del rechazo? Ejemplos típicos. Eras el hijo grande, llegó un hermanito y entonces tú quisiste acercarte y te dijeron, no, hazte para allá. Fin. Y empezaste a tener esa experiencia varias veces a lo largo de esos primeros años en donde te decían, no, hazte a un lado, no, espérate, vamos a poner atención. Cosas que dices... Aunque no queramos, vamos a heredarle a nuestros hijos algo. Una herida. Sí. A fuerza. A fuerza. Y será su tema trabajarla. Exactamente. Cada uno necesita llegar a un punto de la vida en donde dice, a ver, ¿qué de esto me pertenece? ¿Y qué de esto o de la historia que yo me conté
no es cierta. Porque, a ver, si tú tienes 3 años y quieres cargar al bebé recién nacido y tus papás te dicen no, no es que te estén rechazando. Claro. Simplemente es así lo percibiste en ese momento, pero no necesariamente es cierto. Y aquí es en donde vienen aspectos y conceptos que hay que empezar a cuestionar. Una cosa es tu verdad y otra cosa es la verdad. ¿Ok? Lo que necesitamos entender es que en donde están nuestros peores traumas es en nuestra verdad. La historia que te contaste sobre un acontecimiento y una experiencia. Exactamente. Pudo ser un evento, pudo ser una serie de eventos, pero tú empezaste a tener cierta información que te hacía sentir rechazado en esa circunstancia. Claro, cuando tenemos entre 0 y 7 años no le vamos a decir a mamá, oye, mamá, fíjate que con esto que hiciste esta tarde yo sentí un poco de rechazo. Sí, por supuesto que no. Simplemente, ¿qué es lo que haces como mecanismo para evitar el rechazo? Te empiezas a volver una persona complaciente, te empiezas a volver esa persona que ya no quiero que me rechacen. Y cuando somos niños hay este ejercicio de si eres niño bueno o si eres niño malo. Claro. A los niños buenos todos los quieren, a los niños malos no. Y entonces uno hace el ejercicio de volverse el niño bueno. ¿Qué significa, Luzma? Darle gusto a todo el mundo, a pesar de ti. Fin. Porque entonces, en algún punto de tu cabeza eso conecta con si yo soy buena o bueno, me van a querer. No me van a rechazar. Y si me quieren, no me van a rechazar. Pero lo que es mucho más complejo que eso, si hasta acá ya te parece raro y revuelto, es que de una manera empezamos a ponernos unos lentes que nos hacen entender si estas personas que son mis cuidadores, papá y mamá, son las personas que más me aman en el mundo y de ellos recibo el rechazo, por lo tanto, rechazo es igual a amor. Y ahí es en donde empieza una historia catastrófica. Si uno no hace un paro, si uno no hace un freno, si uno no se va y se revisa, toda tu vida vas a traer puestos los lentes. Entonces, la verdad que vas a seguirte contando es que sí y solo sí hay rechazo, vas a poder experimentar amor. Pero en realidad, luego la vida te puede demostrar lo contrario, porque te puedes seguir quedando a solas, solito, si tú rechazaste, entonces se vuelve todo un caos. O sea, no quiere decir que por ahí está la solución en lo absoluto, hasta que lo enfrentes. Hasta que lo enfrentes, hasta, 1, lo reconozcas. 2, te des cuenta que eso no es la verdad, eso es la historia que tú te contaste, las percepciones que tú tuviste. 3, te encargues de darte cuenta y de reconocer que tú mereces amor todo el tiempo, seas como seas, aunque no seas el niño bueno de la historia, todos los días mereces amor, todos los días, esta es la palabra clave, eres suficiente. Y literal repetírtelo. Todos los días de tu vida. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay un tercer elemento que se filtra en nuestra conversación, que es el ego. ¿Qué es el ego? Porque hay millones de libros que hablan del ego y escuchamos el concepto, pero ¿qué es eso? El ego es, imagínate, ¿has visto estas imágenes como de un fantasmito, de un angelito y un diablito, ¿no? El ego juega esos dos papeles. Ese es el ego. Entonces, a veces te dice cosas que te ayudan y que te sirven en la vida y a veces te dice cosas que pueden generar bastantes confusiones y problemas. Pero la misión de tu ego, atención con esto, es defender tu verdad. Pero si la verdad es la equivocada, que la verdad es que rechazo es igual a amor, tu ego va a defender esa verdad a capa y espada. Entonces, ¿qué pasa si estás en una relación increíble, en una relación con alguien que te encanta y que te ama y que te acepta? Qué raro. Debe tener algo que no. Debe haber algo aquí que esté chueco. Debe haber algo aquí que yo no sepa. Y empezamos a provocar y entonces rechazo. Hay un efecto que ocurre que es este efecto del investigador. Nuestra mente tiene la capacidad increíble de buscar la información que está buscando. Fin. Si tú quieres encontrarle algo malo a alguien, es que se lo vas a encontrar. Claro. Porque esa es la habilidad que tiene nuestra cabeza. Y entonces eso lo que hace es que tu ego está defendiendo tu verdad. ¿De qué se trata? 1,
Primero, lean acerca de las heridas de la infancia. Es un súper tema y nadie se salva. Hay un libro que es increíble que se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. La autora es Liz Bourbeau. Es fascinante el libro, es fácil, no es choro, es práctico. Ayuda muchísimo. ¿Y puedes tener las 5 heridas? Puedes tener un combo, sí. ¡Qué horror! Un combo paquete ahí. Un combo amigo, ¿no? De hecho, muchas veces, y es un planteamiento que hace precisamente esta autora, son 5: rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Rechazo e injusticia suelen ir juntas. Ah, ok. Abandono y traición suelen ir juntas también, y la humillación es una que puede estar salpicada en las demás. Perdón que te vuelva a regresar al primer concepto, cuando estábamos hablando de las heridas, de cómo las recibiste tú cuando una historia sucedió. Entonces me dejaste pensando, entonces la sanación es regresar a ese evento y replantearlo en tu cabeza, o sea, como, a ver cómo fue, cuántos años tenía, digo, si tienes todavía a tus cuidadores o a tus padres para volverlo a rebotar, estaría maravilloso, pero muchas veces no es así. Entonces, ¿qué? De pronto, ¿te replanteas eso que sucedió para darle un significado, resignificarlo? El tema es que muchas veces no vamos a poder encontrar cuál fue el evento que detonó eso. O sea, pudieron haber sido una serie de eventos. Cuando tuviste una infancia, y a veces esto es rarísimo, pero que fue durísima y catastrófica, es mucho más fácil encontrar los elementos que cuando en realidad no. O sea, cuando dices, pues mis papás estaban bien y tuve un hermano y fin, ¿de dónde vas y sacas, no? O sea, también se vuelve uno no tiene que ir y buscar en dónde está el trauma, no. Pero simplemente es saber cuáles de estos elementos me siento más identificado. ¿Es con rechazo? Ok. ¿Qué tengo que hacer? Y a mí me encantan las metáforas. Pensemos que somos árboles. ¿Quiénes son nuestras raíces? Nuestros cuidadores, nuestros padres. Para que el árbol crezca fuerte y dé fruto, necesita tener buenas raíces. ¿Qué significa eso? Para poder cambiar y crecer y resignificar la herida, necesitamos hacer trabajo con nuestros padres o con nuestros cuidadores. Entender que lo que hicieron fue desde la mejor intención. Entender que todo el ejercicio que hicieron fue con las herramientas que tenían. Entender que muchos de esos comportamientos no son nuestros. No los queremos en la vida, pero que aún así los honramos. Es que está por todos lados. En cualquier cultura, en cualquier civilización que tú vayas, hay una frase que se repite sistemáticamente, es honra a tu padre y a tu madre. Fin. No significa ten una extraordinaria relación con ellos, es hónralos, porque son tus raíces. Puede ser que tu mamá te mega fastidie y no la soportes, sí, pero hónrala, porque es tu raíz. Si tú te cortas las raíces, no vas a poder crecer. Estás haciendo daño tú, claro. Exacto. Entonces, ¿cómo le hacemos? Primero, reconozco mi herida. Segundo, voy y trabajo el perdón hacia mis padres y el honrar a mis padres. 3, estoy alerta de lo que me está diciendo mi ego. Hay un ejercicio que es divertidísimo. Déjanos, con este por favor, tema. antes de irnos, para que en casita puedan hacerlo cada quien. Mira, tu ego es esa voz que te está hablando todo el tiempo. Entonces, es súper interesante cuando tú le pones nombre a ese personaje, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el mío se llama Parce, así como le dicen los colombianos a los amigos, ¿no? Ajá. Entonces, Parce, cuando de repente yo estoy haciendo algo y viene esto que dice, no, pero es que no te saludó, entonces le digo, a ver, Parce, ya sé que estás, ¿no? Okay. O sea, haces consciente como si fuera otra persona que te quiere cuidar. Observas a ese personaje tú desde fuera. Exacto. Lo que tienes que recordar es que esa personita o ese ego lo que quiere es cuidarte, es defender tu verdad. Entonces lo que necesitas hacer es reconocerlo. A ver, Parce, yo sé que quieres defenderme de algo, pero estoy a cargo. Yo puedo hacerlo. Vamos a encontrar un significado diferente. Okay. Gracias. Déjame hacerme cargo. Ya puedo. Antes no podía porque no lo veía. Hoy puedo. Okay. Tranquilo. Y entonces la voz baja. Uno parece un loco. ¿Okay? Porque le hablas todo el día, aparte, porque él te habla todo el tiempo. ¿Sabes? Al principio es muy intenso. Al principio el ego es todo el tiempo, pero conforme empiezas a tener una relación con esa parte de ti,
es como que se calma, es como que se relaja, es como que empieza a tener apariciones en momentos muy estratégicos y significativos. Y sí, a veces puedes parecer un loco, pero la pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Ser un cuerdo infeliz o un loco feliz? Claro, ¿no? sin duda. Yo prefiero definitivamente ser una loca feliz, plena, que empieza a tener relaciones que son mucho más funcionales en todas las áreas de mi vida. Y puntualmente, para mí la herida de mi infancia es el rechazo. Por eso este tema para mí es tan interesante, porque toda mi vida generé relaciones y circunstancias en donde o yo me sentía rechazada y me inventaba la historia, o yo rechazaba. Cuando empecé a hacer este cambio y este ejercicio, me di cuenta que vivo en un mundo completamente diferente del que yo me imaginé. Cuando empiezas a trabajar este tema, este ego de esta manera, ¿llegas finalmente a conquistar el poder ser tú misma? Empiezas en el camino a acercarte muchísimo, a empezar a ser quien realmente eres, a reconocer esas partes. Hay partes de mí que no son de niña buena y que están bien, que yo las acepto y que yo dejé de rechazar esas partes de mí. Entonces, creo que a partir de este ejercicio es cuando empiezas a tenerte, a reconocerte. Hagamos uno sobre sé tú misma. Porque todo el mundo te dice, es que sé tú y libérate de todas esas creencias y finalmente conquístate. Y ya sabes, estas frases que dices, pues, Pues, ¿que no he sido yo? Sí, ¿Quién era totalmente. entonces durante todos estos años? Hagamos uno donde solamente hablemos de sé tú misma. Muy bien, ¿cómo? Va, me encanta. ¿Te late? Me encanta. Gracias. Oigan, aquí abajito estamos recordando todas las redes de Carla, en donde la pueden encontrar, su libro, toda la información, para que te busquen. ¿También das terapia one-on-one, así? Sí, uno a uno, buenísimo. exactamente. Órale. Ya estás. Buenísimo. Nos vemos entonces para la próxima. Claro que sí, Gracias muchas por gracias. acompañarnos a Caminos con Luz. Rechaza el rechazo. Ya estás.